Bueno, pues aquí estamos en un programa más de Lo tuyo es mío y hoy vamos a hablar del duelo, ¿vale? Hoy, bueno, es un tema que puede, creo yo, que puede dar mucho de sí. Saludamos a María, Hola, ¿qué tal? saludamos a Alba, las compañeras, Hola. y decimos que de momento Richard pues no puede participar y ya está. Y entonces tenemos una invitada especial que se llama Francina. Qué Buenas bueno, tardes a todos y saludarte y todas. darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues explícanos un poquito quién eres. ¿Yo? Sí, ¿quién es Francina? Pues Francina es una persona quien le gusta mucho el arte, la naturaleza, la belleza, las relaciones humanas. Bueno, me gustan las cosas bonitas en general. Pero porque estoy aquí, quizá para ello tendría que explicarte otras cosas, ¿no? Tendría que explicarte que trabajo desde hace casi 10 años acompañando a las familias a despedir a sus seres queridos. Y bueno, esto es a raíz de que yo también tuve mis duelos personales. Primero, pues bueno, falleció mi padre en Venezuela, yo hacía 10 años que no le había visto y todavía no sé ni dónde está enterrado. Y bueno, falleció mi marido, eh, falleció mi hija. Y a partir de ahí, pues empecé un camino de reconstruirme que consistió básicamente en buscar muchas respuestas a mis preguntas. Algunas encontraron respuesta, otras no, otras las sigo buscando. Pero la respuesta, la pregunta de qué sentido tiene mi vida a partir de ahora, solo la encontré ayudando a los demás. Muy bien. Y por eso estoy haciendo eso que hago. Lo hago y me pagan por hacerlo, pero también lo puedo hacer sin cobrar porque es mi vocación, es mi pasión. Y bueno, pues a raíz de que trabajo en una funeraria y que veo unas 5 familias semanalmente a las cuales acompaño a hacer su funeral no religioso en este caso, porque claro, yo no soy monja ni nada de por el estilo. Entonces, a raíz de eso, pues también creé un grupo de apoyo, un grupo de ayuda mutua para familias que afrontan la muerte de un hijo. Y es un grupo, bueno, pues que nació espontáneamente a partir de todas las mujeres que he ido conociendo, porque por desgracia he acompañado a sus hijos en los funerales. Este grupo, pues bueno, está basado en Sabadell, aunque vienen personas de otras partes del Vallés, y nos reunimos regularmente desde hace años. Y bueno, básicamente en este contexto quizá estas son mis dos actividades principales, diría yo. Hago muchas otras cosas relacionadas con el mundo de la muerte y del duelo, pero estas dos para mí son las que tienen mayor peso. Muy bien. Además, a mí me gustaría saber bueno, explicar, perdón, saber ya lo sé, cómo conocí a Francina, ¿no? Yo hace tiempo murió una amiga mía y resultó que me pidieron pues que hablara en el funeral. Y Francina vino a buscarme y ya que le explicara, ¿no? Quién era yo. Y a partir de ahí pues hubo una conexión brutal. Y porque, bueno, pues porque vi en ella pues mucha vulnerabilidad, mucha humanidad para acompañar al otro. Y aquí nos conocimos. Y pues soy Pues sí, pues encantadísima de que estés aquí. pues yo también, porque la verdad es que fue una conexión espontánea. Ah, Nos conocimos porque ella me tenía que explicar lo que diría en el funeral de su amiga. ah. Y yo aproveché para hacerle preguntas sobre su amiga, pues para indagar un poquito más en cómo era esa persona. Y de esa sencilla conversación que tuvimos, no sé si recuerdo mal, en el sofá del hall del tanatorio, Totalmente. ¿verdad? Sí, sí. Dijimos, nos vamos a ver alguna vez más, ¿verdad que sí? Y así fue. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno, es lo que surge siempre con María. Que María, a Ya. través de una conversación, enganchas, no sabes dónde enganchas y a dónde vas a acabar, pues tampoco lo sabes. Es, es una realidad. Entiendo yo, María, que
en el proceso ese, en el tanatorio, tú dices unas palabras, ¿no? Ujú, sí, Para poder, bueno, para despedirte, ¿no? De alguna manera. Y entonces sí. tú, Mm. ese escrito, ¿se lo dices a Francina o...? Bueno, la verdad es que creo que sí que te lo pasé. Yo al final. Sí, yo le pedí que me lo enseñase, pero lo leíste tú. Ujú, Es ujú. que es la Mm. clave. Sí, La sí, clave. Yo personalmente realmente. pasé algo parecido, ¿eh? Ujú. Y me acuerdo que dije, toma, léelo. Me dijeron, no, léemelo tú. Dije, no, no puedo. Me desarmo, ¿no? Bueno, yo lloré mucho y bueno, le hice un cuento, que es lo que a mí me gusta, un cuento pues hablando del personaje de mi amiga, ¿no? Y de nuestra historia, ¿no? Y esa fue mi manera de despedirme y yo creía que no sería capaz y la verdad es que Francina me ayudó un montón y me dijo, venga, va, adelante. Y ahí, pero bueno, rompiéndome a llorar como una cosaca, pero ahí lo hice, Bueno, sintiéndolo. sintiéndolo, efectivamente. Muy bien, pues si os parece, yo voy a lanzar una pregunta. Ya os digo que no tengo nada preparado porque de hecho, digo, creo que tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Y entonces, yo os pregunto, cuando escucháis la palabra duelo, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Vamos a empezar por Alba, va, está ahí. Estoy escuchando activamente. Em, bueno, yo me viene como un proceso eh, interno de cada uno, que cada uno lo vive desde su perspectiva. Lo veo como oscuro porque la sociedad así nos lo ha mostrado siempre. Em, bueno, me viene a la cabeza que no hay herramientas para gestionarlo, o al menos no las enseñan, quiero decir. Y bueno, me produce dolor en general, ¿no? Cuando escucho la palabra duelo. Y que creo que hay que ser pues como muy fuerte, ¿no? Para superarlo. Es así lo primero que se me viene. Muy bien. ¿Francina? Bueno, claro, lleva ventaja aquí, ¿eh? Yo no, es que a ver, tú has dicho la primera cosa que nos viene a la cabeza y a mí me ha venido las lágrimas. Muy La bien, palabra, la palabra duelo para mí está asociada a llorar. muy bien. Ahora, si me pides que lo defina, te puedo hacer intentar una definición más sofisticada, pero Seguro, seguro, no, no me queda todavía ni la no. menor Ahora duda. nos quedamos en la primera cosa que nos viene a la cabeza. Para mí es lágrimas. Mucho, llorar mucho. Muy bien. María, Para mí es pérdida, es lo primero que se me viene, perder algo. muy bien. Yo os diré, en la parte que me toca, a mí me produce tristeza, ¿no? Porque duelo es igual a tristeza, de una manera o de otra, pues es un sentimiento que está ahí y bueno, pues es una tristeza, ¿no? Al final no deja de ser una pérdida. Entonces, lo que pasa que la verdad que la palabra duelo, por ejemplo, también me diría muerte. Y fíjate que hay duelos, ¿no? Pero a mí directamente lo asocio, sin pensar más allá en la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá por cada uno las experiencias vividas, pero parece que es un tema ahí más un poco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando hay un proceso de duelo. Yo, mira, si os parece bien, yo voy a explicaros tres casos, ¿vale? Y los explicaré. A ver, vosotras, ¿qué pensáis? ¿Cómo se debería de actuar? ¿Vale? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es lo correcto? Y hablamos a lo mismo. Es, bueno, es dejarse, a ver, llevar un poquito, ¿no? Imaginaros, un niño con 8 años. Vale, yo voy a poner un ejemplo y entonces así vamos, siendo prácticos, empieza la dinámica. Un niño con 8 años se despide, es, bueno, digamos que está una abuela suya que está muy malita y saben, todo el mundo sabe que se va a morir. Se oculta la información al niño, entonces, bueno, se pasa proceso, llega la persona fallece y ese niño no ha tenido opciones. ¿Qué pensáis de esto? Opciones a despedirse, a... ¿Cómo se debería de acompañar?
Bueno, no sé si Venga, alguien quiere Marta, aportar ¿quién algo. empieza? Uy, perdón. Ah, Dale, dale, yo Alba. yo en este sentido lo he reflexionado muchas veces yo misma, ¿no? Y yo considero que lo más adecuado es hacer partícipe al niño de este proceso, porque al final es una persona y ese niño tenía un vínculo, en este caso con la abuela o abuelo, ahora no recuerdo, y considero que no hacerlo partícipe también le estás quitando Abuela, abuela, he pues dicho. Vale, digo que al final cuando tú no lo haces partícipe le estás quitando su valor, ¿no? El valor al niño y de hacerlo, de despedirse, ¿no? Tenía ese vínculo, entonces se merece participar y al final es un proceso natural que a lo que todos estamos destinados y que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que es parte del proceso. Muy bien. María. Bueno, yo pienso que, o sea, corroboro totalmente lo que dice Alba. Muchas veces intentamos que nuestros hijos no sufran, ¿no? Y realmente es un error porque el sufrimiento hay que pasarlo, ¿no? Y el sufrimiento cuando se pasa realmente es cuando llegas a la paz. Entonces, muchas veces, y hay, bueno, pues cosas para mí, bajo mi punto de vista, que no se deberían hacer, ¿no? Lo típico de, bueno, es que tu abuela está en el cielo, ¿no? Y tú desde tu mente de niño dices, ¿pero por qué se ha ido? ¿Y por qué se ha ido sin avisarme? Y sin despedirse, ¿no? ¿Y por qué se ha ido al cielo si aquí estaba bien? Eso significa que, ostras, pues que no me quería tanto, ¿no? O que no estaba a gusto conmigo. Y en tu mente de niño empiezas a hacerte películas varias, ¿vale? Para realmente intentar entender, ¿no? Y lo fastidiado para mí de eso es que no te dan la oportunidad de despedirte. Cuando no te despides es como que algo no acaba, bajo mi punto de vista. Muy bien. Si os parece, Francina, ahora voy a dar mi opinión y luego te dejaremos a ti como El la voto invitada especial, ¿no? vale. Yo pienso que hay que darle la oportunidad, porque por el hecho de ser un niño, bueno, pues tiene derecho a poder elegir, ¿no? Decidimos que los mayores, bueno, o por el hecho de evitar un sufrimiento, pues estoy de acuerdo con vosotras. Bueno, el cielo, ¿no? Está en el cielo y bueno, pues al final te montas la película, pero tú al final el mensaje que tiene ese niño es, pero no me disteis la oportunidad a poder despedirme, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que darles, por supuesto. Hay que darle la oportunidad a elegir para poder hacer, bueno, pues al final es un duelo, da igual que sea un niño pequeño, ¿no? Porque eso queda ahí, y eso te va arrastrando y nunca tienes una explicación coherente. Mi pensamiento. Pasamos a Francina, que nos lo va seguro que arreglar. No, bueno, a Arreglar, redondear un poquito porque ya lo aclarar. Sí. habéis dicho muchas cosas interesantes. Me gustaría añadir que en el momento en que a un niño, tenga la edad que tenga, se le niega la posibilidad de despedirse de una persona con la que tiene un vínculo, le estás diciendo, le estás enviando el mensaje de que su dolor vale menos que el tuyo. Y eso para mí es grave. Es una comparación peligrosa, ¿no? Es decir, como, bueno, tu dolor no vale tanto como el mío. Luego, también me gustaría apuntar que cuando los adultos negamos a los niños esa posibilidad, nos pensamos que los estamos protegiendo a ellos y en realidad lo que estamos haciendo es protegernos a nosotros de nuestros propios miedos y generándoles frustraciones posteriores a los niños. Qué bueno. Esto son cosas importantes. Y la tercera cosa que digo y última es que cada vez que negamos a alguien que se despida por el hecho de que pensamos que eso te puede traumatizar, pues estamos perpetuando el tabú, el eterno tabú. Y allí quiero decir una cosa, porque yo trato mucho con familias que tienen niños y algunos me dicen un argumento que es que esto es muy desagradable. Vale. Y entonces yo lo he estado estudiando pensando qué es lo que es desagradable. Es desagradable ese entorno. Es desagradable una sala de mármol con unos sofás como si fueran del IKEA, ¿no?
con una nevera, con un señor dentro, maquillado, vestido, medio tapado, con un cristal que a veces se empaña y que cuando te lo dejan destapado para que le digas adiós está congelado. Eso es muy desagradable. Pues sí, pero es que para mí también lo es. Para todos. O sea, no es la muerte que es desagradable, es ese contexto. Si tú, tu abuelo se muere en casa o en el hospital y tú llevas a tu hijo, a tu nieto, a que se despida, a que le dé un abrazo, a que le dé un tirón de orejas, lo que sea, que se enfade con él porque se ha muerto, lo que sea, en un contexto natural, normal, pues en la cama del hospital o de casa, pues eso no es desagradable. Eso es mi visión, ¿eh? Sí, no, la verdad que está perfecto. Y yo tengo que añadir esto, algo, es que me encanta lo que has dicho, o sea, ha habido dos cosas que a mí me han resonado mucho, que es esos miedos no son del niño, son de la familia, eso para empezar. Y segundo, lo del contexto de la funeraria. En su Ah, momento, cuando tú y yo hablamos, lo compartimos, ¿no? Yo te decía, es que me parece tan desagradable todo esto, ¿no? O sea, tener que pasar o sea, todo el proceso, ¿no? Toda la familia, tantas horas aquí, eh, me parece tan poco ético, que realmente yo no había contemplado la idea, y además te lo agradezco, ¿no? De que ese niño hubiera ido al hospital realmente y no haber tenido que pasar, porque sin querer, ¿vale? O sea, yo pensando que el niño pues tiene que pasar y tiene que despedirse, a lo mejor sí que le puedes ahorrar ese ambiente desagradable, ¿no? Y se puede despedir de otra manera, ¿no? Entonces te lo agradezco porque pienso que es una información para los oyentes que bueno, que a lo mejor no se contempla, ¿no? Muy valiosa, Ujú. muy yo valiosa es porque que lo he vivido en persona, o sea, con mis propios nietos, ¿eh? Ujú. Y bueno, y ha sido muy interesante la experiencia. quiz- qui- Y mi consuegro, o sea, el abuelo paterno de mis nietos, falleció en casa hace un año y pico, a los 70 y pico. Era un hombre que estaba bien de salud y no se despertó. Y su viuda quiso mantenerle en casa 24 horas, sin avisar a nadie, ni a funeraria, ni nadie. Y allí en ese edificio vivían 20 y pico nietos y se pasaron 24 horas con él. Llegaron hasta el punto de tirarle las orejas y pellizcarle, como bromeando, ¿no? También. Ujú. Que claro, lloraban, porque sí, 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 claro que lloraban, porque veían que estaba muerto. O sea, ya ellos no responde, no va a jugar más al golf, no va a hacernos más bromas. Lloraban, pero bueno, también bromeaban, ¿no? pero claro, yo pienso que al final lo que están haciendo, o sea, lo que hacemos los adultos es intentar tapar, enmascarar, camuflar, decir, pues todas estas cosas, y al final los niños lo viven como un proceso que dices, menos doloroso, porque eso que estás contando me parece brutal, porque es una manera de decir, bueno, pues acaban jugando, acaban llorando, acaban experimentando una serie de cosas, pero en parte es más el drama que montamos los adultos, drama, Sí. pues drama que quizá no es la palabra correcta, y al final es lo que les proyectamos, ¿no? Y Pero la luego también parafernalia no sabemos también. cómo explicarle, ¿no? Porque uno está dentro de su dolor y cómo le explica a su hijo con el dolor que tiene, ¿no? Porque encima muchas veces se vive desde yo tengo que demostrarle a mi hijo, no pasa nada, ¿no? Eso también pasa. No pasa nada, que oye, que está en el cielo y tal, y me tengo que contener. ¿Por qué te tienes que contener? Llora con él. No Claro. pasa nada, es algo Hay una que, cosa que es muy importante, que es que nuestros hijos y nietos tienen que comprobar que somos humanos, coño. claro, Que hay momentos en que nos derrumbamos. lo veo brutal eso, porque desde el momento que tú sacas esa parte, esa palabra tan maravillosa que utiliza María muchísimo, la vulnerabilidad, ¿no? Y la sacas ahí, es que todo es totalmente distinto. Es totalmente distinto porque, bueno, pues el niño ve que el papá o la mamá también, o el tío o quien sea, también sufre. Por lo tanto, bueno, bien, no sé. Lo veo, lo veo, lo veo muy valioso todo esto que has dicho. Alba. Hay, hay en culturas que lo llegan a celebrar, o sea, es parte de su ritual, es la celebración.
¿no? Como has tenido la oportunidad de venir a este mundo y, bueno, ahora te has ido, vamos a disfrutar todo lo que hemos experimentado contigo. Y la verdad es que me es curioso, ¿no? Porque yo creo que habría que ir un poco más por esa línea. Al final, es que es una experiencia esto y se va a acabar. Entonces, bueno, enfocarla desde ese lado positivo, más bien. Y no todos vestidos de negro, allí llorando, no tampoco dejas el proceso individual de cada uno. Yo me he fijado mucho que se aprovecha para reuniones familiares que a veces son desagradables también y te empiezan a avasallar de preguntas. Quizás a ti tampoco te apetece responder a preguntas. Mm, Habría que enfocarlo de otra manera, la verdad. Estamos un poco alejados de eso. Y Mm. además, perdón, y además en la parafernalia que decías, Francina, yo hace pues muy poquito tiempo murió mi suegro, vosotros ya lo sabéis, tú no lo sabes, y yo nunca había compartido todo el proceso, pero yo quise acompañar a mi marido. Y me pareció muy ruin, porque al final es pasa, elige el ataúd, de qué color lo quieres, de qué madera, qué quieres poner, o sea, con toda la pena que tienes encima, yo me tuve que salir porque dije, esto yo lo desmontaría todo, o sea, quemaría todo esto, ¿vale? O sea, al final me pareció todo un negocio. En el que no tienes en cuenta el proceso familiar que está pasando, el dolor, y me pareció, o sea, claro, yo el tanatorio sí que lo había vivido, pero la parte de antes no. Y yo dije, macho, si el tanatorio es chungo, es que esto es el no va más. Claro. O sea, y de hecho salí de allí y le dije, mira, a mí que me descuartizáis, luego que os metan en la cárcel, que me quemen los gitanos, digo, y os vais de fiesta. O sea, a mí no me hagáis pasar por nada de esto. Estaba enfadada, yo me lo noté, estaba triste y pasé de la tristeza al enfado. Es que al final es como un show, ¿no? Parece un show, un Mm. espectáculo. Es decir, vamos a alargar el sufrimiento para todas esas personas que se han querido despedir. Yo me parece un ritual, bueno, he pasado unas cuantas, la verdad es que he pasado por unos cuantos procesos de esto y me parece todo tan frío y tan bueno, tampoco lo vamos a cambiar nosotros porque al final hay un Bueno, negocio, no sé por qué no, algunas cosas podemos cambiar. hay un negocio detrás de todo esto y al final te das cuenta que la pérdida es importante para ese entorno que rodea, ¿no? Porque al final pues viene gente porque tiene que venir por compromiso, por lo que sea, y luego resulta que lo que hay ahí dentro es algo frío, es algo que, no sé, a Menos mí... Francina, ¿Qué? menos Francina. Eso. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, fíjate, a mí la historia de Francina me fascinó, ¿no? Porque pensé, ostras, has aprovechado tu dolor y además se lo compartí y lo has transformado en amor. Y me parece súper bonito, porque al final es, yo esto no me gusta, ¿vale? Pero es lo que hay, como decíamos, es un negocio. Al menos quien entre en este negocio, que tenga al menos una misa hecha desde el amor. Y yo le di las gracias, pero además la misa de mi amiga Yolanda fue espectacular y fue sentida porque ella puso todo, supongo que como en todas las que haces, pero yo lo sentí pues más mío, ¿no? Con todo el mimo, con todo el cariño, ¿no? Y yo aquí doy un mensaje a todo el mundo que trabaja en los tanatorios y en todo lo que sirve para la despedida. Cuesta muy poco acompañar desde el amor. Em, Sé que hay un protocolo que hay que seguir, el de las cajas no puede decir, bueno, pues ya decido yo la caja que tú quieras. Lo sé, ojalá fuera así, ¿vale? Yo creo que, Sería más práctico todo. claro, o sea, yo cuando le preguntaban estuve a punto de decir, pues la que quieras, ¿qué basta? ¿Sabes? O sea, pero sí que yo agradezco, ¿no? En aquel momento haberme encontrado a Francina, ¿no? Porque al final es como todo, ¿no? Este programa es lo tuyo, es mío, ¿no? Pero al final, muchas veces cuando vamos a algún sitio, ya tiene que ser un tanatorio, tiene que ser una tienda de ropa y te encuentras
imbécil de turno que te habla mal, realmente tú no estás a gusto. O sea, quiero decir, al final, si lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, da igual el orden, al final es, si yo estoy bien, si yo doy amor, al final yo recibo amor y al contrario. Bueno, es un lugar cómodo al final, porque Mm. tú te encuentras bueno, vamos a llamarlo gente amable, ¿no? Ujú. Vaya, da igual donde vayas, es gente que sabe estar, entonces es que todo es diferente, fluye de otra manera. Claro, y si encima te lo encuentras en un proceso doloroso, pues dices, bendita mujer, ¿no? En este caso, Francina, jo, me ha caído aquí y la vida me la ha puesto aquí, qué guay. Porque al final, bueno, es acompañar, ¿no? Es simplemente acompañar, es estar ahí, Es qué estar guay. al lado de una persona o familia que está pasando un momento especialmente crítico en su Claro. vida. Oye, me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal que hayas transformado todo esto. Pues me parece espectacular, de verdad, porque Es dices, instinto de supervivencia, no tiene mucho mérito. bueno, es decir, yo he sufrido X, ¿no? Y ahora voy a ayudar a que la gente, pues, a lo mejor si puede sufrir un poquito menos, por lo menos en lo que yo pienso, te posiciona en un lugar muy bonito, muy guay, la verdad. Me gusta mucho gente así, porque además gente así al final es lo que nos va a llenar. Además, yo tengo la ventaja respecto de otros celebrantes de funerales, que tengo un bagaje personal importante. Aparte de la Claro. formación y de la experiencia, yo tengo mi bagaje propio. Entonces, cuando me llega una familia que el marido se acaba de caer desplomado desde el cuarto piso y se ha muerto, yo sé lo que puedo decirles y lo que no, que les Claro. puede ayudar a tener un poco más de serenidad en esos momentos y cómo afrontar esa despedida, ¿sabes? Porque he vivido en mi familia muertes de muchas maneras. Y todas las he vivido conscientemente, no he dejado pasar aquello. Vamos a pasar de puntillas por encima de esto. No, eso lo hice la primera vez en mi vida, la primera y última. A partir de aquella, como la muerte me seguía persiguiendo, me dije, pues voy a tener que ponerme un poquito más a fondo a investigar qué carajos es esto de la muerte y qué pasa, ¿no? Y así llegué, es decir, que la vida me ha llevado por el camino. Yo no he ido directamente a buscarlo, pero me ha ido como llevando. Bueno, al final supongo yo a través de las mismas experiencias, ¿no? Las experiencias, yo pienso que todo está basado en esto, ¿no? Bueno, aparte de los conocimientos, lógicamente, la experiencia. La experiencia, cómo viví yo el proceso y qué me funcionó o qué no me funcionó, ¿no? Hemos perdido a Alba Sí, sí, se ha caído Alba, ¿eh? y Yo creo no. que ella tiene una conexión inestable porque yo la veía borrosa todo el Sí, rato. sí, sí. También. A mí me pasaba. Sí, ¿Qué sí. hacer? Pues Es que ahora yo ya no puedo entrará, tocar nada aquí, ¿no? ¿eh? Mira, ya está Ahora aquí. está Ahora. Per- entrando. Perdonar, pero hoy la Ya ha ¿Viene? vuelto. conexión, no sé qué le pasa. No. ¿Estás? Bienvenida, Alba, al podcast. Hola, Alba, ¿qué tal? No, ¿Cómo estás? otra vez. Hola. Vamos a hacer un poco de... Eh, no sé si estabais comentando Ahora, algo, pero me quedé con dos preguntas que en un momento, no sé si ahora o después, me gustaría hacerle a Francina, si la no sé, conexión me lo permite. No sé si estabais comentando algo o puedo hacérsela. No sé si estabais comentando algo o puedo Dale, hacérsela. dale, Vale. dale, métele. A ver dale. si conecto otra vez. Francina, me gustaría saber qué cosas, tras tu experiencia en estos procesos, qué cosas dirías que no se pueden decir y cuáles sí. Me da curiosidad. Y, y había otra que entre me vayas contestando me vendrá. Me vendrá. ¿Qué cosas no se pueden decir y qué cosas sí? Cuando estoy haciendo una entrevista a una persona, por ejemplo, que se va a despedir de alguien, ¿te Mm, refieres a esto? sí. ¿Qué cosas has Parece visto que no va bien la que se di- conexión. Sí, ¿no? Mm, Sí, Sí. vale. Pues no se pueden decir frases tópicas, nunca. Ni se puede dar nada por hecho. Yo creo que es muy importante la sinceridad. Yo, por ejemplo, ya he estado con una familia
eran 5 o 6 personas, estaban todos en shock, y les he preguntado cómo estáis. Y los he mirado y les digo, ya sé que estáis muy mal, pero yo quiero que cada uno me diga con sus palabras cómo se siente. Y ahora se nos ha ido Alba. Se nos ha Sí. ido Alba. Bueno, pues nada, la esperamos, ¿no? Porque si estaba interesada en la respuesta, Claro. Ahora que mira, viene. ya está ahí otra vez. Venga, va, Alba. A ver ahora. Estate quieta ya, hombre, estate quieta. Me he conectado desde el móvil porque veo que el ordenador Vale, está dando vale. sus problemas. Bien, pues venga. Vamos al lío. ¿Qué contesta ahora? Pues eso decía que no se deben de decir frases tópicas, nada de yo te entiendo, nada de dentro de un tiempo estarás bien, nada tópico y nada que no sea auténtico, que no lo puedas decir por experiencia propia. Y que es más importante hacer un silencio a tiempo que decir una palabra fuera de lugar, siempre. Es decir, Oh. si me tengo que callar y mirar a los ojos a 5 personas y no decir nada, pues lo hago. Porque quizás estoy estableciendo una conexión y estoy intentando que confíen en mí y quizá confían en mí viendo que no hablo por hablar, ¿no? A veces no sé qué decir y me quedo mirándolos y ya está. Y a lo mejor, pues luego, según lo que perciba, puedo decir una cosa u otra. Pero estaba diciendo cuando se te ha ido la conexión que yo siempre les pregunto a las personas cómo estáis. Nunca les digo lo siento, porque yo no lo siento porque no son de mi familia. Claro. Qué bueno. Yo les digo cómo te sientes. Y siempre algunos me dicen, pues ¿cómo me voy a sentir? Digo, no, ya, como el culo. Pero ¿qué predomina más? La tristeza, la rabia, la impotencia. Y entonces ya me empiezan a explicar cómo se sienten. Qué importante, ¿eh? Cómo acercarse a las personas, ¿eh? Cuando están en ese dolor. Pues cuánta gente dirá, ¿y que viene esta aquí a preguntarme aquí? Vete a dar una vuelta, anda. Claro. Vete por ahí, que cómo me siento, cómo quieres que me sienta, ¿no? Y qué trabajo, es verdad, es decir, hay que ser paciente y decir, bueno, pasa nada, yo estoy aquí, ¿no? Al final, Mm, bueno, me parece maravilloso, ¿sabes? Y hay que saber, es lo que tú dices, cuando no sabes qué decir, no digas nada. O sea, exacto. simplemente acompaña, me parece. Y además, yo he aprendido a que el silencio a mí no me resulta nada incómodo. Con las familias, a veces que simplemente tengo que guardar silencio porque se han emocionado y se han puesto a llorar. Claro. Bueno, pues yo les dejo que se les pase esa emoción momentánea y se pueden emocionar porque a lo mejor estás probando la canción que vas a poner en el funeral y cuando oyen las primeras notas de la canción se desbordan y empiezan a llorar y yo me callo y ya está. Les digo, tómate tu tiempo, no pasa nada, no hay prisa. Y Francina, una Qué pregunta, bien. porque antes decíamos, bueno, es lo que hay, ¿no? No podemos Espera, que cambiar. no te entiendo nada. Se oye muy mal, Alba. No te entiendo. Vale, ¿ahora se me escucha? Un poquito mejor. Vale. Decía que antes, ¿no? Comentábamos que esto era algo habitual, que nosotros no podemos cambiar, ¿no? Porque pasa desde hace, bueno, el tiempo que sea, ¿no? Entonces, tú decías, no, en verdad sí hay cosas que podemos cambiar. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna en la que hayas pensado, se te haya ocurrido, ¿no? Porque quizás nosotros, ¿no? Desde nuestras acciones o funciones en el día a día, sí que podemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces me da curiosidad a qué reflexiones has llegado. A ver, no podemos hablar aquí de todas esas cosas que se pueden cambiar porque son muchas y algunas no te las creerías. Yo las conozco porque estoy en ello, pero lo que sí puedo hacer es explicarte un caso concreto, ¿vale? Hace unas 3 semanas, el 27 de agosto, falleció mi padrastro. No mi padre falleció en el año 2000 y mi madre se casó con un señor que ha estado en mi familia durante 25 años, ¿no? Y no era mi padre, pero era una figura importante en mi vida, ¿no? Y yo contraté una funeraria diferente de la que me tocaba, que venía de otra comunidad autónoma, porque yo tenía unas referencias de que me dejaría hacer lo que yo quisiera y no me iba a poner
no me iba a vender motos. Entonces le dije a ese señor, yo quiero que en cuanto se muera mi padrastro, se quede en la cama donde está, sea de casa o sea del hospital, y me den las horas suficientes para que llegue la familia y se puedan despedir, como si queremos hacer el velatorio allí donde esté sin marearlo ni moverlo. Y me dijo, si muere en casa no hay ningún problema. Cuando lo hayáis hecho, las horas que hayan pasado, y llamáis a quien tengáis que llamar, pero no antes. Eso es lo primero. No vayas corriendo a descolgar el teléfono cuando se produce una muerte, ¿vale? Si es una muerte tranquila, natural, de una persona mayor. No estamos hablando de cosas en las que tengas dudas de si la persona está viva o muerta. No. Hablamos de un señor de 90 años que ha muerto de muerte natural en una camita tranquilamente, ¿vale? No vayas corriendo a coger el teléfono. ¿Muere en el hospital? Bien. Da instrucciones en el hospital, en la supervisora de enfermería, de que tú no quieres que toquen a tu padre hasta que lo digas tú. Y le digo, ¿me van a hacer caso? Y me dice, te tienen que hacer caso, porque es tu muerto, no es de ellos. ¿Vale? Y así lo hice. Y les dije, por favor, no lo toquen, porque van a venir mis hijas, van a venir mis nietos, tengo que ir a buscar a mi madre para que venga a despedirse, la cuidadora, que ha estado con él los últimos 3 años, pim pam. Me hicieron caso. Sí, sí. Y cuando ya dijimos de madrugada que ya estaba, que ya nos habíamos despedido de él, una vez muerto, ¿eh? Les dijimos, ahora lo podéis llevar al depósito y se lo entregaréis mañana a este señor de esta funeraria con este DNI. Oh, pero este señor, ¿quién es este señor? Digo, da igual quién es este señor. No, pues que la funeraria de aquí, la de referencia es otra. Digo, ya, pero es que yo no quiero esta funeraria de aquí. Y entonces les di instrucciones. Estará en el depósito hasta mañana, 24 horas, él lo recogerá y me lo llevará al cementerio que yo le he pedido directamente. ¿Por qué? Pues porque no vamos a hacer nada de velatorio, ni vamos a hacer nada de tanatorio, nada. Y yo le di instrucciones a esta persona de esta funeraria y le dije, mira, yo no quiero que le hagas nada. No quiero que lo arregles, ni que me lo marees, ni que le hagas putadas. Déjale su cuerpo tranquilo, me lo envuelves en un sudario y una sábana blanca. Le cierras la boca, por favor, que se le había quedado abierta y a mí me daba mucho apuro eso. Y me dice, ¿quieres que lo afeite? Y le digo, no, porque no va a haber nadie. Porque ya los que lo teníamos que ver ya lo hemos visto y los demás, por morbo, que se aguanten. No va a haber nadie. Digo, y me lo llevas directamente. En este caso era llevarlo de Mataró al cementerio de Porligat en Cadaqués, que es donde él tenía su sepultura comprada en el suelo del cementerio. Pero, Y bueno, pero ya sé. claro, lo estás hablando tú con esa, bueno, con esa profesionalidad, No, ¿vale? Es decir, yo aquí estaba al otro lado, ¿eh? sí, Era no, un pero, usuario vulgar y pero a la corriente. vez, tú, por ejemplo, has dicho, no corramos a coger el teléfono, ¿no? Claro, cuando esto Mm. nos lo encontramos en personas, pues, bueno, que te viene esto encima, tú lo primero que haces es entrar en un estado de, ostras, ¿qué hago? Tengo que llamar, ¿sabes? Claro, hay que Pero tener la no, ¿por qué? serenidad esta que es la que nos falta, ¿no? Claro. Porque tú quizá ahí lo estás explicando, tienes mucha ventaja, pues, ¿sabes? Pero yo digo, esa serenidad, ¿quién tiene esa serenidad? Yo no la tengo, porque tú has nombrado cosas y he dicho yo, joder, pues he hecho todo lo que no tenía que hacer, que era correr, ¿no? Era porque bueno, entras en un estado ahí como, y entonces está muy bien que lo digas así, porque digo, mira, oye, ni tan mal, ¿no? Que No, lo no, veo, pues, lo veo súper perfecto, bien. ¿no? Porque tú estás defendiendo, También, pues esto, también os pero digo luego, que encontré oposición. Tuve que batallar, claro, claro, porque nos salimos de las normas estas que hay claro, establecidas, ¿no? Entonces cuando te sí. sales del patrón, pues ahí tienes un lío. El tío de la funeraria me dijo, antes de marcharte del hospital cuando haya muerto tu padre, pídete una copia del certificado médico de defunción. Y me dijo, no te lo van a querer dar, pero tú pídela. Efectivamente, no me la quisieron dar. Digo, ¿por qué no me la dan? Y me dicen, ¿para qué la necesitas? Digo, coño, porque este muerto es mío. Yo tengo que poder demostrar que lo he dejado aquí solo y me he ido para mi casa. Ah, no, Claro. pero nosotros no entregamos este documento. Digo, pues me vas a dejar hacer una foto, por lo menos, ¿no? Tuvieron que hacer una llamada para preguntar que yo quería hacer una foto Bueno, al porque hay unos certificado protocolos médico. establecidos, Mm. ¿no? Y a partir de ahí, Bueno, pues no nos salimos del pero guión. aquí tú dices, ¿podemos cambiar cosas? Sí, una de las más importantes, aparte de no correr a descolgar el teléfono, es defender lo que es tuyo. Claro. Y tus muertos son tuyos, no son de ellos.
Pasa que, bueno, también detrás de todo esto, que no me quiero meter ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que ostras, hay un tinglao montado, que cuidado, ¿no? Claro. Ahora se aprovechan, ahora está cuando está todo bien atado, o cuando funerarias y todo esto, que no me quiero meter ahí y no me voy a meter, pero hay un tinglao que tenemos que seguir, que parece que tenemos que pasar todos por ahí, ¿no? Mira, yo voy a poner otro caso, ¿vale? Porque Venga, el vamos de segundo. tiempo ahí, pero es algo, va a ser algo así. Sobre todo me quería centrar en el niño, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle a esos niños, pues la pérdida de ese ser querido? Porque luego está también, claro, si es algo, puede ser más traumático, perdón, hay un accidente, hay todas estas cosas, pues supongo yo que no me he visto y Dios quiera que no me vea, ¿no? En una situación así, porque ya el trauma es mucho, mucho más doloroso, ¿no? Tienes que procesarlo todo muy rápido. Si ayer estaba bien y hoy no está bien. Claro, acompañar habiendo gente como tú me parece maravilloso. Pero, por ejemplo, yo hablo ahora de un caso también y imagínate, una persona, fallece su padre y en el fallecimiento del padre el hijo saca pecho y dice, oye, yo puedo aquí, no os preocupéis, que yo. 20 años después, o sea, yo creo, hay unas fases, ¿no? Por lo que yo he leído y hasta donde yo he llegado, son las fases del duelo, ¿no? Una de ellas es la negación. ¿Nos podemos quedar 20 años en negación porque no hemos sabido detectar o porque, no sé, qué pensáis? Era un poquito esto, ¿eh? Que a los 20 años luego descubriré. Yo me quedé 25 años con el duelo de mi padre congelado. 25. ¿Por qué? Pues porque murió en Venezuela. Me enteré meses después de su muerte. No tenía ninguna prueba de que estaba muerto. No sé dónde está enterrado. Y no tenía suficientes herramientas para elaborar un duelo. Además, coincidió que ese mismo año, en 9 meses, murieron mi marido en infarto, mi abuela murió de vieja y mi padre en estas condiciones. Y unos años después falleció mi hija, con lo cual encadené con otro duelo muy gordo. Y mi padre quedó allá, en el rincón en el cajón de los recuerdos. Pero queda ya. Allá quedó, pero un día se despertó. ¿Conseguiste, 25 años después. conseguiste finalizar ese duelo? Pero tuve Ya. que ponerme manos a la obra. No se hizo por arte de magia. Bueno, ¿qué pensáis, María o Alba? Alba, dale. Da igual, ¿eh? Uy, no se te oye, Alba. Ve tú, ve tú. Hoy tenemos una conexión. Vale, bueno, yo pienso que como todo, al final, yo no soy experta en duelo, pero al final es una emoción enquistada, es un dolor enquistado, ¿no? Todas las emociones que se enquistan, en general, no hacen mucha pupa, porque al final van abriendo ahí una herida y realmente, como decía Francina, si luego vienen muertes detrás o pérdidas detrás, ¿eh? Porque al final estamos hablando del duelo, estamos hablando o sea, de la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero se pueden perder muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida, muchas veces la relacionamos con otra pérdida, ¿no? Y al final acabamos victimizándonos en el modo de, pues vaya mierda le ha tocado vivir, ¿no? Y entramos ahí y entonces esa herida pues cada vez se hace más grande en realidad, ¿no? Y al final tienes que no sanar, o sea, sanar desde el principio, o sea, irte a esos 25 años y empezar desde ahí. O sea, no puedes empezar desde otro lugar, tienes que empezar desde ahí, que es donde está el tapón al final. Es como, pues si tú echas agua en un fregadero, ¿no? Y tú tienes el tapón puesto, hasta que tú no quites el tapón que está al fondo del fregadero, el agua no va a salir y seguramente o sea, va a sobrepasar y realmente se va a poner todo perdido de agua. Pues un poquito es esto. Qué bien. Yo también, yo Alba. también, yo también considero que este proceso no se lleva tan bien
porque hay también mucha incertidumbre acerca de la muerte y tampoco se habla de la muerte, ¿no? Es como nunca desde que somos pequeños nadie nos habla, tampoco en el colegio, ¿no? Entonces, así pensando un poco en lo que comentabas, ¿no? Y qué se podría hacer, pues pensaba, bueno, desde la educación es un punto de partida. Pero sí que es verdad que no es suficiente, porque al final en la educación tú explicas un poco, vale, pues nacemos, tenemos nuestro transcurso en la vida donde vamos creciendo, de niño, adolescente, adulto, etcétera, y llega el proceso de la muerte. Yo creo que explicando un poco sobre la muerte en la educación se podría mejorar, pero no es suficiente. Entonces pensaba, bueno, se podrían llevar propuestas a los sanatorios, ¿no? Como formas de elaborar diferentes rituales, pensaba. Pero claro, nos vamos a encontrar con los hándicaps que tú comentabas y es esa lucha constante, ¿no? Y luego también se me iba ocurriendo, mientras los escuchaba, pues hacer algún tipo de investigación y publicarla acerca de las consecuencias que hay en los rituales que hacemos acerca de la muerte, ¿no? Pero sí que es verdad que es triste que en el siglo XXI no hayamos avanzado en eso, ¿no? Hay otras ciertas 5 o 6 cosas importantes en la vida que tampoco hemos solucionado, y una es cómo nosotros gestionamos estos procesos y cómo vemos la muerte. Y sería importante trabajar también en esa línea, la verdad. Simplemente reflexionaba, ¿no? Además, yo escuchándote, Alba, yo me acuerdo que acompañé a mi amigo, al marido de mi amiga, y yo no tenía claro si lo podía acompañar, porque al final era como, bueno, o sea, estoy implicada emocionalmente, ¿no? Entonces, pues podía ser que mi emoción cayera encima de él, ¿no? Y él ya tenía su emoción, no era justo. Pero yo le dije, digo, mira, digo, yo me comprometo a que si trabajo contigo y en algún momento mi emoción está sobrepasando la tuya, yo dejo esto, ¿vale? Digo, pero también te digo que la persona que puede entender mejor cómo es ese dolor, voy a ser yo, porque yo la quería, porque yo la conocía, ¿no? Entonces fue un proceso súper bonito, ¿vale? Que acabó bueno, en una persona totalmente diferente. De hecho, ahora nos escuchará, pero me da igual porque lo sabe. Yo le decía, madre mía, si es que no te aguantaba, es que era, o sea, no me caías bien, ¿no? Y a través de ese proceso es como si hubiera cogido de mi amiga todo lo que a mí me gustaba. O sea, y él ha pasado a ser mi amigo, ¿no? Y me pareció súper bonito porque además hubo mucha vulnerabilidad, mucha honestidad, ¿no? Y a veces cuando alguien se muere nos quedamos con los últimos días de la muerte, ¿no? Si ha sido una enfermedad, si ha sido con ese ataúd, ¿no? De esa persona fría. Pero yo pienso que no es justo porque con esa persona hemos pasado toda la vida. Entonces, si nos quedamos con eso es como, no, o sea, no me parece ético porque al final estoy quedando con un momento que puede ser una semana, un mes, da igual, y yo he vivido contigo 50 años, me lo invento, ¿no? Entonces, no te mereces esto, ¿no? Entonces, yo iría a enfocar, ¿no? Todo eso bueno, todo ese recuerdo, ¿no? Desde la risa, no desde la pena, sino o desde la pena, pero convertido en risa, ¿no? A mí, yo los duelos que he pasado, a mí es lo que me ha ayudado a acordarme de esos buenos momentos y a intentar olvidar esas últimas fases que realmente no lo representaban a esa persona. Es que al final parece que lo que te queda, lo que te deja enganchado es esa última imagen. Es Claro. verdad. Ese último recuerdo, eso tan frío que hemos hablado al principio, ¿no? Parece que te queda eso, ¿no? Esa cara, esa persona, y se marcha y la ponen donde la tengan que poner, y a ti te queda eso. O si le has tocado la mano, o si le has, no sé. Entonces, Porque claro, ahí es donde nos quedamos. Yo, por ejemplo, pienso que ahí es donde nos quedamos anclados, ¿no? En decir, hey, para. Esto está aquí, no tiene nada que ver con todo ese recuerdo o todas esas cosas tan chulas, ¿no? porque yo creo que el dolor es adictivo. Estamos adictos al dolor en general, ¿eh? Sí. Adictos
a las emociones negativas y te engancha mucho más una emoción negativa que una emoción positiva. Entonces, es como redirigir el foco, ¿no? En una pérdida. No sé, es mi manera de llevar el duelo, ¿eh? No significa que sea ni la mejor, es la mía, es la que a mí me sirve. Muy bien. Y mira, y ahora voy a poner ya por último, porque llevamos 50 minutos, no sé hasta cuándo llegamos, pero ya no creo, Ya deberíamos haber ya parado. Es deberíamos que, cortar. Y Francina, dijimos 30 minutos sí, y sí, nos A mí hemos me ido. parece muy bien, yo estoy muy a gusto. nos hemos venido un poquito arriba. Y entonces ahora yo voy a contar la tercera historia, que es muy rápida. Esta ya es un paso por encima, ¿vale? Y esto es algo mío, es algo personal. Resulta que ante la pérdida de una persona súper importante, que entonces en el momento que tienes la pérdida de manera un poco, bueno, traumática, ¿vale? Eh, es en ese momento que tú le das importancia a esa persona, es decir, ¿qué persona más importante había en mi vida? Yo sabía que era importante, pero no sabía cuánto, ¿no? Entonces hay un dolor ahí que bueno, todo se acelera muchísimo, todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, se me ocurre la brillante idea, y lo voy a contar muy breve, se me ocurre la brillante idea de decir, esa persona era una persona para mí muy importante y se merece que yo me despida de ella de verdad. Entonces hago un escrito, bueno, no soy capaz, aquello que hablábamos al principio, no soy capaz de decir el escrito porque me emociona mucho. Una mujer me decía, no, léemelo, no puedo, que me desplomo. Pues ya verás luego. En ese entierro habían casi 1000 personas. Y yo cogí ese papel y me expuse, ¿vale? Me olvidé de la gente y dije, va por ti. Eso, eso es un momento que a mí me permitió aquel momento y dedicarle aquello, duelarlo, aquello en aquel mismo momento. Y claro, recordarme de ella, era una persona importante. Pero como que a través de esa carta, ¿sabes? Esto, por si nos escucha alguien, es importantísimo, porque a mí me funcionó un montón. A través de ese escrito, lo hagas delante de gente o lo guardes o cada uno el ritual que quiera, ¿no? Ahí se quedó todo. O sea, me quedó, claro que me acordaba de ella mucho, ¿no? Pero era como una manera de despedirse. Mira, yo realmente voy a compartir una cosa, ¿vale? Que no es mía, pero que me parece muy bonita. Mi amigo, el marido de mi amiga, hizo un ritual muy chulo. Mi amiga la incineraron, ¿vale? Y él colocó bolsitas de ceniza por toda la montaña. A él le encanta caminar. Y casi cada fin de semana él va a visitar a su mujer, ¿vale? Le hizo una piedra tallada con corazón, la puso allí y siempre vamos al mismo sitio, porque yo muchas veces lo acompaño y pone bien la piedra, la toca. Y yo le decía, qué bonito, o sea, qué manera más bonita de estar, ¿no? Porque es su manera, porque al final tú usaste la carta, yo uso cambiar el foco a lo positivo. O sea, al final cada uno duela como siente que tiene que duelar y Correcto. permitirte ese no hacer lo que hace todo el mundo, ese vestirse de negro que decía Alba, ¿no? Al final, el dolor, cada uno asume el dolor a su manera. El dolor es malo cuando se enquista, cuando realmente ese dolor te limita, pero yo pienso que cuando lo conviertes, pues como ha hecho Francina en amor, como ha hecho mi amigo Alberto en amor también, ¿no? El poderla ir a visitar, ¿no? A un sitio, además, sitios elegidos, ¿no? Desde lo que él sentía que podía ser un sitio que ella podía estar a gusto, ¿no? O sea, Lo de las bolsitas no lo he entendido. que tiene bolsitas de cenizas, ¿vale? Enterradas en la montaña, en No diferentes. esparcidas, enterradas. Enterradas, sí, bolsitas. Sí, Bueno, es sí, un poquito eso. Es Cada uno creativo. hace Mm. su despedida, su ritual. Entonces, al final, cada uno, a veces dándote cuenta o a veces no dándote cuenta. Es Ah, importante, es muy importante porque no hay un mismo patrón. Oye, ¿qué es lo que me sirve a mí
no tiene que servirte a ti o a ti, no tiene que ser, o sea, me sirve y a mí me sirvió, ¿no? Entonces, al final, es un poquito el mensaje, ¿no? A decir, oye, que hay que detenerse un momento, ¿no? Y decir quién era esa persona y cómo necesito despedirme, ¿no? Ya, yo creo que no nos... Bueno, Alba, te toca Alba, que si no, te tengo ahí en el ladito. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero a mí lo que me da pena es que, vale, considero que sí que somos capaces de reflexionar con que todo este proceso no es beneficioso ni tampoco ayuda, pero como que veo años luz un cambio de visión respecto a esto en la sociedad. Entonces, es como con todo, ¿no? Al final todo se externaliza en un negocio y pues eso es lo que me genera más pena de esto, ¿no? Y entonces pienso que yo a lo largo de mi vida quizás ponga mi semilla, ¿no? Para cambiar algo, pero todos sabemos que se necesitan muchas semillas, ¿no? Para hacer algo, un cambio realmente grande. Entonces, bueno, al menos espero que con este podcast la gente resuene con esto, ¿no? Y se plantee y reflexione. Y que también creo que era necesario sacar a la luz, ¿no? Este tema, porque muchas veces lo pensamos y no lo decimos, porque es la costumbre. Sí, porque parece que es un lado ahí que está ahí y no queremos mirarlo de cara, ¿no? Hasta el día que te pasa. Bueno, yo creo que ya nos hemos ido bastante. Francina, una última pregunta. Danos la definición del duelo, anda, si te La apetece. definición del libro o la mía. La La tuya. tuya, la La tuya. tuya. La mía, para mí, ¿Sabes qué pasa? Que la del libro la he sacado yo, pero no, es del libro, la para mí tuya. el duelo por la pérdida de una persona querida es un proceso de adaptación a una nueva realidad en la que no hay la presencia física de una persona con la que tienes un fuerte vínculo y lo sigues teniendo. Brutal. Yo, es que os diría, dármelo vosotras, pero yo me parece que lo que has dicho ha sido espectacular, porque la definición del libro la sacamos todos, Sí, la sacamos en el momento que queramos, ¿no? Entonces esto que has dicho me parece, bueno, que lo voy a tener que volver a escuchar y apuntarlo, porque yo soy mucho de apuntar. que apúntala y me la dices porque yo no me acuerdo Sí, ya de lo no que he te dicho. preocupes, que quedará grabado y esto Vale, vale. quedará desglosado. Me ha parecido. Bueno, oye, que hasta aquí hemos llegado, que me ha parecido muy interesante el tema. Creo que era un tema. Ha dado mucho de Sí, la sí, verdad es que fíjate. da mucho más de sí este tema. Da mucho de Porque sí hemos y. mezclado dos cosas, el duelo, que es la parte emocional, y la parte material, ¿no? Que es cómo tratamos a nuestros muertos una vez están en la otra dimensión, ¿qué hacemos con ellos, no? Son Claro, dos temas diferentes, los hemos mezclado, pero han es salido normal, es cosas. normal. Han salido cosas Sí, muy chulas. La verdad que, sí. bueno, yo no me pensaba que iba a dar de sí así, porque al final es lo que hablamos, María, de la naturalidad y de que la espontaneidad, ¿no? Que vaya, que nos haya llevado, donde nos ha llevado. Yo, bueno, un podcast más, la verdad es que me llevo un montón de cosas. Y, Francina, ha sido un placer de los grandes, de verdad, ¿eh? Tener a, bueno, me pareces una persona admirable, admirable. De verdad, me Muchas ha gustado gracias. mucho escucharte y me ha gustado esta Pues me presencia. alegro mucho haber podido aportar algo y yo también he estado muy a gusto con vosotros. Y nada, contar conmigo, cuando queráis. Qué bonito. Gracias, Francina. Gracias, Pues eres luz, la verdad, sinceramente. me ha encantado, la verdad. Nos despedimos ya. Pues sí. Adiós. Os mando un besito muy grande y muchas gracias. Adiós, gracias.